Buenos días. Esta es la materia de instrumentación y control aplicado. El primer subtema en que se va a exponer es definiciones y conceptos. Bien, lo que es la instrumentación, su objetivo es seleccionar y aplicar los diferentes instrumentos de medición de sistemas de medición y control de variables físicas en procesos industriales. Bien, un instrumento de medición es un dispositivo que transforma una variable física de interés que se denomina variable medida en una forma apropiada para registrarla o visualizarla o simplemente detectarla, que es llamada medición o señal de medida. La instrumentación pues es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación y observación, transformación, ofrecer seguridad de una variable dada en un proceso productivo. Bien, para entender lo que es esta materia, vamos a iniciar con lo que son las definiciones. Bien, aquí tenemos algunas definiciones. Lo que es variable, campo, exactitud, repetibilidad, sensor, transmisor, transductor, resolución, error, intercambiabilidad, calibración. Esos son unos de los conceptos, y ahorita vamos a dar las definiciones. Bien, empezamos con el primero que es variable. Bien, dentro de la instrumentación, las variables es cualquier elemento que posee características dinámicas, estáticas, químicas y físicas bajo ciertas condiciones que constantemente se pueden medir, ya sea un rasgo, atributo, una dimensión, una propiedad, y capaz de adoptar más de un valor o magnitud, y se pueden definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar. Bien, la otra definición que aquí aparece es campo, que es lo que es el campo de medida. Bien, el campo de medida no es más que es el área comprendida entre los dos límites en la cual una cantidad o valores medidos. Esta medición es escrita basándose en los límites superior e inferior de la escala. El otro concepto que tenemos es exactitud. Bien, exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños. Así, si un instrumento está calibrado correctamente, los errores aleatorios inevitables harán que los resultados de la medición tengan una cierta dispersión. Si el promedio de las mediciones coinciden con el valor verdadero, el instrumento se puede decir que es exacto. La exactitud pues también se puede especificar en porcentaje del valor medido o bien en porcentaje del valor a fondo de escala del instrumento. En el caso de los instrumentos destinados a procesos industriales, en general, esa exactitud especificada corresponde a lo que es a todo el rango de medición del mismo. El otro concepto que tenemos es repetibilidad, pero también quiero abordar lo que es precisión. Bien, precisión, si nosotros hablamos de precisión, es cuanto mayor es la precisión, menor es la dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. Podría suceder que ese valor no fuese exacto,
pero la dispersión puede ser chica. En este caso el instrumento es preciso pero no exacto. La precisión está asociada a estadísticas como la varianza y el desvío estándar. En la técnica se suele exigir que los valores de las variables importantes para calidad del producto se mantengan dentro del campo dado por 3 desvíos estándar o en más o menos del valor especificado, y estos desvíos deben ser pequeños para tener buena precisión. Como ya decíamos, uno de los conceptos que también se utilizan en instrumentación es la repetitividad, que lo podemos observar atrás. Bien, la repetitividad es la variación de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición cuando es utilizado varias veces por un operador al mismo tiempo que mide las mismas características en una misma parte. El otro concepto es sensor. Bien, sensor, la palabra se usa por extensión toda una serie de aparatos y dispositivos. Sin embargo, entrando más cerca en detalle, se puede decir que el sensor en sí es el elemento primario de medición. Para el caso de una medición de caudal, por ejemplo, lo puede ser una placa orificio, un venturí, una tobera, una turbina, etc. El elemento primario o sensor toma una cierta magnitud que saca del proceso y en consecuencia de ella nos da otra magnitud física que podemos aprovechar para obtener la información que queremos, en definitiva, en la medición. El otro es transmisor. Bien, el transmisor se conoce como en el campo de la instrumentación y de control al conjunto accionador de señal en casos integrado al sensor y en otros como dispositivo independiente que está conectado a lo que es el sensor mediante conductores eléctricos o cañones. Bien, la otra definición es transductor, que el transductor es el instrumento o dispositivo capaz de transformar la energía disponible en una magnitud física dada en otra magnitud física, que es el sistema que se puede aprovechar para realizar sus objetivos de medición y control. Es decir, el traductor metemos una magnitud física y la transforma en otra magnitud. Se usan, por ejemplo, para pasar de magnitudes acondicionadas presión a corriente o tensión, y modernamente a variables digitales para buses de campo. También se podría llamar transductor al conjunto sensor-transmisor, pues toma la magnitud de proceso y la traduce a una variable normalizada para el sistema de control. Otra definición también es la resolución. Bien, la resolución es el menor cambio en la variable del proceso capaz de producir una salida perceptible en lo que es el instrumento. Se expresa en general como un porcentaje del límite superior de la medición del instrumento, que es el valor a fondo de la escala del mismo. Otra definición que tenemos es el error, que lo podemos observar ahí, el error. Bien, el error se define como la diferencia o es lo que es la diferencia entre el valor medido y lo que es el valor verdadero. El error tiene en general varias causas, las que se pueden
de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Se denominan determinísticos o sistemáticos. Lo que no se puede prever, pues pueden ser causas desconocidas o estocásticas, que se denominan aleatorios. La otra definición que tenemos aquí es intercambiabilidad. Bien, cuando se hace referencia de intercambiabilidad de instrumentos, pueden parecer varios aspectos respecto a la exactitud de un instrumento que es reemplazado por otro con la misma exactitud. Habida cuenta que los errores se pueden sumar en ciertas condiciones, al hacer cambios diremos que podemos asegurar la medición un porcentaje más o menos del 2%. Si no tomamos recaudos especiales de calibración, existen sin embargo aspectos industriales tales como compatibilidad química de los materiales, compatibilidad del sistema de comunicaciones o norma del instrumento. Otras son salvables con adaptaciones, por ejemplo, las conexiones físicas del proceso. Y también tenemos lo que es el concepto, que es la calibración. Bien, pues una calibración del instrumento es un conjunto de valores de la relación entre la variable de entrada en el proceso y la variable de salida, que es la medición, donde se mantienen las restantes condiciones constantes. Como vemos, habrá infinitas calibraciones si variamos las condiciones en que se levanta la curva de calibración, es decir, donde hacemos nuestras calibraciones, dependiendo de la condición, el clima, el lugar, la persona también, cómo se encuentre, y el tipo de instrumento que estemos usando, la calibración va a diferir. Se trata de alguna forma de obtener expresiones que relacionan las variables externas que influyen en la obtención de la medición a fin de corregir la calibración en condición estándar. Por ejemplo, típico es la temperatura como variable que hace derivar las mediciones de otros parámetros en control de procesos. Bien, pues esta ha sido pues una de las exposiciones, lo que vimos conceptos y definiciones, lo que es la instrumentación.